y tenemos terapéuticas optimizadas. ¿Cuáles son las evidencias en torno a las mismas? Las primeras, a partir del año 2015, surgen de aquellos estudios en los cuales, viendo cuál era el beneficio cardiovascular de algunos fármacos, se observó que impactaban favorablemente en enfermedad renal. En todo lo que sigue, nos vamos a referir, cuando hablemos de beneficio renal, a los criterios compuestos, que con diferencias discretas en los distintos protocolos tenían que ver con una reducción franca y marcada de la tasa de filtración glomerular, con un incremento de los niveles de albuminuria, con estadios finales que requirieran necesidad de diálisis o trasplante, con muerte renal o con muerte cardiovascular. Y el primero de esos estudios fue el EMPA-REG, en el cual el objetivo primario fue observar el beneficio, que fue evidente, sobre riesgo cardiovascular que ejercía este medicamento. Pero se vio en un estudio post-hoc que prácticamente todos los objetivos renales mejoraban en un 40%. Efectivamente, un 46% de reducción del objetivo compuesto por duplicación de creatinina basal, diálisis o trasplante o muerte renal. Y en el programa CANVAS con canagliflozina, aquí, además de beneficio cardiovascular, estaba predeterminado estudiar el beneficio renal. Y nuevamente, en un 40% de reducción de filtrado glomerular, necesidad de trasplante o muerte renal, ese 40% de beneficio observado antes. DECLARE con dapagliflozina tenía un objetivo cardiovascular doble. Uno era ver impacto en insuficiencia cardíaca y otro impacto en eventos de tipo macrovascular. Y en este estudio se observó una reducción significativa de un endpoint compuesto por hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular, y una tendencia no significativa a reducción de eventos macrovasculares, como ustedes ven a la derecha. Ahora bien, en ese estudio, y yendo a lo que estamos desarrollando en esta presentación, marcado con una flecha azul, nuevamente un 40% de reducción de estadios avanzados de filtrado glomerular, enfermedad renal terminal o muerte renal. Como les mencioné anteriormente, todos estos beneficios renales se observaron como objetivos secundarios, o más aún, con análisis posteriores a la realización de los estudios clínicos que acabamos de recorrer. Esto obligó a diseñar estudios con objetivos renales en los cuales se vio qué ocurría con lo cardiovascular, es decir, lo inverso de la situación anterior. El primero fue CREDENCE con canagliflozina, estudiando qué ocurría con el devenir renal en pacientes con nefropatía establecida en el momento de la randomización. Y lo que se vio en CREDENCE es que 100 pacientes menos en la rama que recibía canagliflozina llegaban al objetivo primario
que era enfermedad renal terminal, duplicación de la creatinina plasmática o muerte renal o cardiovascular, un 30% de prevención. Pero les había prometido mirar qué pasaba con lo cardiovascular en estos pacientes renales. Y aquellos que recibieron canagliflozina, como ven en este slide, tuvieron como objetivo secundario un acceso un 20% menor al combinado de muerte cardiovascular o infarto de miocardio o stroke no fatales. Y en Credence, además, como lo están señalando las flechas en este cuadro, se vio una protección en los pacientes que recibían canagliflozina para hospitalización por insuficiencia cardíaca o para el combinado de muerte cardiovascular y o hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y el otro estudio, cuyo objetivo primario volvía a ser evolución de la enfermedad renal en pacientes con enfermedad renal crónica preexistente, fue DAPA-CKD, realizado con dapagliflozina. Y acá, resultado casi idéntico al estudio previo: 39% menos de los pacientes que utilizaron la droga activa llegaron a una reducción sostenida de la tasa de filtración glomerular o a enfermedad renal terminal o a muerte renal o cardiovascular. Y nuevamente, beneficio a nivel cardiovascular. En efecto, el combinado de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca se vio en un 29% menos de pacientes que recibían dapagliflozina. Y para ir ahora a la familia de agonistas del receptor de GLP-1, el otro grupo que ha demostrado cardioprotección, cuando observamos en este análisis sobre 2 de estos agonistas del receptor hecho en 2019, además de la protección citada en la población con enfermedad renal crónica en estadios 3A y 3B, con micro o macroalbuminuria, se vio claramente renoprotección. Y aquí vemos, ratificando el análisis post-hoc que les acabo de mostrar, el FLOW Trial presentado este año, en el cual era un estudio randomizado controlado con semaglutide, en cual el objetivo primario en enfermedad renal crónica. Y ustedes pueden ver con claridad que hubo una reducción del 24% de presentación del primer evento mayor de enfermedad renal, concomitantemente con una caída del filtrado glomerular mucho menor con la droga activa que con el placebo. Es decir, queda demostrado entonces que esta familia reduce el riesgo renal. Y también en este estudio con objetivo renal, ahora con agonistas de el receptor de GLP-1, pueden ver, además de los impactos renales que antes les mostraba, una reducción del 29% en muerte cardiovascular y una reducción del 18% en el primer evento cardiovascular, demostrando así que algo que reduce eventos renales también tiene impacto beneficioso sobre lo cardiovascular. Y retrocediendo al año 2021, en este metaanálisis realizado sobre los efectos cardiovasculares de los agonistas del receptor,
que mostraba una reducción del 22% en el área renal, ustedes ven que también tenía efectos positivos sobre el MACE clásico, sobre muerte cardiovascular, infarto de miocardio y stroke. Quiero mostrarles ahora el impacto renocardiovascular de la finerenona, un antagonista selectivo del receptor mineralocorticoideo. Los estudios primarios fueron dos, el Fidelio y el Fígaro, que cruzaban el objetivo primario. El Fidelio, el primario, era renal y el secundario era cardiovascular, y en el Fígaro a la inversa. Y es interesante que en el estudio de ambos se lo reunió en el Fidelity, publicado en el European Heart Journal en el año 22. Los criterios de inclusión, exclusión, protocolo y características basales, ustedes los pueden ver en el panel medio. Pero lo importante es lo recuadrado en el panel de abajo, que muestra en esta población con diabetes y enfermedad renal crónica una reducción del objetivo cardiovascular combinado, que era el MACE clásico más hospitalización por insuficiencia cardíaca, del 14%, de hospitalización por insuficiencia cardíaca del 22%, del compuesto renal en un 23% y de la reducción de necesidad de diálisis en un 20%, concluyéndose entonces que este fármaco en personas con diabetes tipo 2 y un amplio rango de enfermedad renal crónica, la finerenona reduce el riesgo cardiorrenal. Y hasta aquí cumplimos con un objetivo, que era mostrarle drogas del arsenal diabetológico que combinan beneficio cardiovascular con beneficio renal. Pero no puedo dejar de mencionar un interesante metaanálisis realizado ya hace varios años por el grupo italiano del Coca y Verdecchia, en los cuales, tomando conocidos estudios de objetivos cardiovasculares acá mencionados, demostraron con este metaanálisis que el control intensivo de la glucemia reduce significativamente el riesgo de aparición de microalbuminuria, y que el control intensivo de la glucemia reduce también significativamente, pero en un grado mayor, la aparición de macroalbuminuria. Y en Advance On, el estudio de seguimiento 6 años posterior al estudio Advance con gliclazida, mostró que la rama de control optimizado con esta sulfonilurea generaba un riesgo significativamente reducido de enfermedad renal avanzada. Y teniendo en cuenta las evidencias que le mostré y seguramente muchas otras, este año la American Diabetes Association plantea en los cuidados del paciente diabético con enfermedad renal crónica comenzar con cambios de estilo de vida, y en lo farmacológico plantea como primera línea no olvidar el tratamiento con estatinas y la intervención sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero concéntrense en los cuadraditos verdes. Plantea como primer antihiperglucémico los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa y la metformina, como posibilidad adicional los
inhibidores de los agonistas del receptor de GLP-1 y la finerenona, y para obtener beneficio glucémico adicional deja otras posibilidades. En cambio, la Asociación Europea de Cardiología plantea un esquema diferente para el paciente diabético tipo 2 con enfermedad renal crónica. En primer término, disecando el riesgo cardiovascular y el riesgo renal, plantea que para el primero de ellos tenemos que utilizar estatinas y para lo renal pensar en intervención sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y dice que si unimos ambos riesgos es cuando tenemos que pensar, dado que este paciente es diabético, en inhibidores del cotransporte sodio-glucosa, control de la presión arterial con el esquema que le acabo de mencionar, y ubica en este mismo nivel la finerenona, dejando los agonistas del receptor de GLP-1 como objetivo de control adicional glucémico. Y vista la trascendencia que tiene el empleo de estatinas en este tipo de pacientes, me parece importante mencionarles, teniendo en cuenta la relativa frecuencia de intolerancia a las mismas, el ácido bempedoico como posibilidad de empleo en los pacientes con dicha intolerancia. Y ustedes ven acá cómo hubo una reducción del MACE4, que era el clásico más hospitalización por insuficiencia cardíaca, del MACE3 y del infarto fatal y no fatal, con reducciones de riesgo significativas del 13, 15 y 23%. Por eso, esto está mostrando un buen impacto en intolerancia a estatinas. Pero también es cierto que cuando se analizó muerte cardiovascular por separado, muerte por todas las causas y stroke, el riesgo relativo no era en su reducción significativo, y aquí entonces habría que pensar en la combinación del bempedoico con protectores que los hemos visto específicos para muerte y stroke, y tener en cuenta que en estos pacientes la reducción del LDL basal no es de una magnitud tan importante como las estatinas, pero es un mecanismo farmacológico que no debemos olvidar porque está disponible y que actúa a nivel del receptor hepático a colesterol de manera diferente a las estatinas. Así como luego de mencionarles medicamentos específicos en términos de protección cardiorrenal, les mostré que había datos de que el controlar intensivamente la glucemia también tenía efectos benéficos en el síndrome cardiorrenal. Me pareció también importante, ya acercándome al fin de mi charla con ustedes, mostrarles este estudio que ya lleva más de una década. En él se vio qué ocurría en términos de un compuesto de enfermedad renal avanzada y muerte asociada con la diabetes tipo 2 cuando se trataban de obtener objetivos en hemoglobina, en presión arterial, en LDL, en triglicéridos y o había persistencia con inhibidores. Cuando de estos 5 objetivos se lograban más de 3 versus cuando se lograban menos de 3, era muy clara la
protección en este objetivo cardiorrenal. Y son mis mensajes finales aquellos referidos a que, logrando mayor eficacia y protección con la intervención adecuada en la enfermedad renal diabética, podemos obtener y agregar beneficios cardiovasculares. Es cierto, la enfermedad diabética no se cura, pero podemos enlentecer su evolución. ¿Siempre llega la enfermedad renal crónica a diálisis? No, solo una minoría, pero la mayoría de aquellos que son portadores de enfermedad renal crónica se mueren por causas cardiovasculares que son los que de alguna manera no dejan avanzar la progresión renal. ¿Se puede evitar la evolución de la insuficiencia renal hacia la insuficiencia renal terminal? Sí, en la mayoría de los casos. ¿Cuándo y cómo debo intervenir? Lo antes posible. La intervención precoz se asocia a mayor beneficio en la progresión renal, individualizando la misma para asegurar eficacia, protección, adherencia y persistencia. Y por fin quiero agradecer a todos ustedes la atención que me han dispensado.